Bienvenidos de nuevo al canal de Solo Bici. Estamos en la Mediterranean Epic y estamos con una auténtica leyenda del mountain bike, José Antonio Hermida. José Antonio, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y bueno, vamos a entrevistar, una entrevista muy esperada, que también nosotros teníamos muchas ganas. Y bueno, vamos allá. La primera, José, ¿cómo estás? Porque no paras, ¿eh? Hay pocos deportistas profesionales en general que se mantengan tan ligados y de formas tan diferentes al deporte que han practicado durante tantos años. Pues ¿cómo estoy? Pues estoy alegre, contento, porque al final estoy haciendo lo que me gusta. Y como bien dices, pues un ex-pro, cuando corro soy ex-pro y luego cuando no corro, pues como bien dices, todas las tareas que puedo y sobre todo vinculado al deporte, me gusta, a mí me flipa, siempre he dicho que a mí el mountain bike me flipa, el ciclismo me flipa y por eso pues me he salido un poquito de la zona de confort y más allá de las labores que hago de embajador para Mérida y para mis marcas, pues y participar en algunas carreras, pues también intento incorporar pues motivaciones y en este caso, pues mira, aquí en la Mediterranean Epic, de e-biker dentro de la carrera, con micro, escuchando la realización, intentando seguir carrera y documentando un poco la carrera desde dentro, que también da un punto de vista diferente. Intuyo que a los corredores no les guste mucho, porque me pongo a hablar en carrera y a veces piensan que les estoy hablando, pero la verdad es que muy divertido y con muchas ganas de seguir dando espectáculo y actividad a mis redes a través de actividades así, la verdad. Me gustaría en esta entrevista hacer un pequeño repaso de tu trayectoria. Entonces, si saltamos atrás en el tiempo, no te voy a hacer la pregunta de cómo empezaste en el mountain bike, pero sí quiero detenernos un poco en esos años 95-96, en los que despuntaste definitivamente a nivel internacional, ¿no? Con el mundial en categorías inferiores. Y me gustaría un poco saber qué recuerdos tienes de aquella época, ¿no? En la que, pues me imagino que como aficionado pasaste de estar detrás de la barrera y siguiendo en lo que hoy recordamos como la época dorada del mountain bike, a estar, bueno, pues ahí, ¿no? En la pomada. Hombre, recordar muy atrás, ¿eh? 95-96 son años de juvenil. El 95 fue mi primer campeonato del mundo que participé, que fui con unos amigos de Puigcerdá, y fuimos en coche y realmente fuimos a ver el Campeonato del Mundo en Kirchzarten, en Alemania, a ver a nuestros ídolos, a cazar autógrafos, y lo conseguí, conseguí el autógrafo de Friesneck, de Rune Højdahl, de Tomac, de toda la gente. Y al mismo tiempo mis amigos, que son así un poco, ya sabes tú cómo son los amigos, que siempre tienes que tener un amigo malo para que confirme que es un buen amigo, pues me inscribieron a la carrera, que era la época donde te podías inscribir y pasar unas clasificatorias y luego pasabas a la final. Entonces había el equipo nacional español, que iba directamente a la final, y yo me inscribí a las clasificatorias, las gané y participé en la final del Campeonato del Mundo en el 95, bueno, el Campeonato del Mundo de juveniles, que iba sobre el 12 y la última vuelta cogí una pájara. Carrera de ganador de 2 horas 30. Juvenil, imagínate cómo era la época. Y el 96 sí que, como bien dices, fue un poco, ya fue cuando eclipsé, ¿no? Ya, quieras que no, pues gané el Campeonato del Mundo de juveniles en Australia, que además fue mi primer viaje en avión, pues fue todo un año que empecé ganando en Valdemorillo y acabé ganando un mundial, ¿no? Eso fue todo creciendo. Y a partir de ahí pues ya pasaba al profesionalismo con el equipo Scott Internacional, que ahora es el equipo de Nino, 97, 98, 99, el año 2000 ya pasé a los equipos Bianchi y desde el 2000, inicio del 2004 pues con Mérida. Pero aquellos años iniciales los recuerdo pues con mucha ternura, al final era juvenil, el patrocinador principal, que muchas veces nos olvidamos, mis padres, que no, siempre nos olvidamos de poner el logo aquí, mis padres, ¿no? Pues patrocinador principal eran mis padres, categorías juveniles, como debe ser también, yo creo, porque al final cuando las categorías juveniles se profesionalizan demasiado, se pueden profesionalizar, pero lo que no puede ser es saltarse etapas de formación de los corredores. No puede ser que un juvenil esté entrenando o se comporte como un profesional con 30 años o 25 años, ¿no? Y bueno, pues son épocas que recuerdo mucho de viajar, de coger el coche a las 5 de la mañana para ir a una carrera, que salías en juveniles pues a las 9:30 de la mañana, correr, ganar, volverte, y hoy en día es diferente, hoy se va al día, antes se reconoce el circuito, y aquella época era improvisación total y bueno, pues lo recuerdo con mucha ternura, evidentemente. Me gustaría dar un salto y detenernos en un año que has comentado justo ahora, que es año 2000, Mundial de Sierra Nevada, un momento en el que
después se supo que era en realidad un punto de inflexión en el mountain bike español. El propio Mantecón nos comentó que aquel día en aquella carrera él descubrió que realmente quería dedicarse a esto y qué es lo que quería ser. Igual, ¿qué recuerdos tienes de aquella experiencia y de aquel equipazo que organizasteis? Totalmente, totalmente. Yo creo que fue un punto de inflexión importante el año 2000. Tanto a nivel nacional, mountain bike nacional como comunidad, no solo como corredores, y luego ya más individual, pues Marga Fullana, la irrupción de Marga Fullana, de Tomás Miser, de David Vázquez, Óscar Sainz, que recordemos que anteriormente los buenos del mountain bike nacional eran los de descenso, con David Vázquez, que lo tenemos aquí pilotando el helicóptero de Mediterranean Epic, que es piloto de helicópteros, pues fue uno de los grandes cracks mundiales, ganando Copas del Mundo, acabando segundo en la general de la Copa del Mundo. O sea que hoy en día el descenso internacional está dominado por ingleses, franceses, pero que antiguamente nosotros habíamos tenido una cantera grandiosa de descenders. Iván Aulego también ganó una Copa del Mundo. Así que la comunidad estaba creciendo, había muchas ganas de dejar de ser los segundones, ¿no? Siempre los españoles mirábamos a los corredores internacionales del cross country como los extranjeros eran los buenos y nosotros íbamos ahí un poco a que no nos doblaran en las carreras, ¿no? Y ahí fue un punto de inflexión, totalmente. Con Iñaki Lejarreta, que hizo segundo en el Campeonato del Mundo de Juveniles, yo gané en Sub-23, el equipo nacional ganó el primer Team Relay, el segundo Team Relay de la historia, porque el año anterior ya habíamos ganado en Are, con Marga Fullana, Roberto Lezaun, yo y Iñaki Lejarreta, Martí Gispé hizo segundo en Sub-23, y en categoría élite con el gran José Márquez, que hizo cuarto en un mundial, luchando de tú a tú con Bart Bregens, con Roland Green, con Miguel Martínez, los grandes nombres de la época. Así que fue un punto de inflexión totalmente. Y en España, pues bueno, fue un momento histórico, no se ha vuelto a repetir. Sí que es verdad que la carrera Copa del Mundo más cercana que tenemos es Andorra, pero en España nunca más se ha vuelto a repetir un campeonato del mundo, y de allí salieron muchas semillas, como bien has comentado, como una de ellas Mantecón. Salieron muchas semillas que fue lo que luego llegó, ¿no? Iván Álvarez, Rubén Ruzafa, Coloma, Mantecón, yo mismo, ya pasé a categoría élite, y muchos otros corredores que nacieron un poquito de aquella generación y de aquella semilla que se plantó en aquel campeonato del mundo. Vamos a hablar ahora de otro punto clave en tu trayectoria, que son los Juegos Olímpicos. Más allá de la plata en Atenas, ¿no? Fuiste el primer medallista español masculino olímpico. Si repasas un poco tu palmarés, en los Juegos Olímpicos siempre has brillado realmente, con incluso 2 cuartos puestos. ¿Hacías preparación específica? Entiendo que era un momento, entendías, ¿no? Que era un momento fundamental. Bueno, hacía preparación específica, pero quizás el último mes, los últimos 2 meses. Al final, unos Juegos Olímpicos no dejan de ser una carrera igual que una Copa del Mundo. Al final te acabas encontrando a los mismos corredores. Es más, es, entre comillas, un poco más fácil incluso unos Juegos Olímpicos que una Copa del Mundo, porque en unos Juegos Olímpicos luchas contra 3 suizos, una Copa del Mundo tiene 8 suizos buenos. En franceses luchas contra 3 franceses buenos en los Juegos Olímpicos, y en una Copa del Mundo pues luchas contra 7, ¿no? En cierta manera es más fácil. No quiero devaluar los Juegos Olímpicos, pero hay menos participantes y entonces pues tienen menos rivalidad. Luego al final los Juegos Olímpicos hay un componente de presión de cada 4 años, del estado anímico, que eso influye mucho en la carrera, no solo físico, pero preparación específica no solía hacer del todo. Sí que es verdad que programaba 2 puntos de forma durante la temporada. Uno podía ser hasta el mes de junio, pues las Copas del Mundo, que a lo mejor coincidían 2 o 3 juntas, hacía un pico de forma ahí, recogía un poco de oxígeno, recuperaba un poco durante junio. Los Juegos Olímpicos siempre eran a principios de agosto, mediados de agosto, y entonces pues volvía a hacer una carga de trabajo, con carreras por el camino, Campeonato de Europa, Copas del Mundo, para hacer el pico final en esos Juegos Olímpicos o en el Campeonato del Mundo, que siempre se hacía un poquito después. Así que específico, no, pero sí que lo preparabas con cariño, porque al final son oportunidades cada 4 años y no querías desperdiciarla ya que estabas en forma. En mi caso, pues he estado en 5 Juegos Olímpicos y, como bien dices, pues he tenido siempre buenos resultados, pues que es verdad que durante muchos años he estado entre los 10 primeros de la general de la Copa del Mundo, o entre los 5 asiduamente, el ranking mundial,
Y bueno, pues esa regularidad también me ha permitido también en estos 5 Juegos Olímpicos también mantener una regularidad. Se truncó en Pekín, donde hice 10º por un problema bucal, que tenía una infección en los dientes y no lo sabía. De aquí la importancia siempre, lo digo a los deportistas de élite, ir al médico, al dentista, y acabé el 10º, y luego pues en mi última carrera en Río, donde se me salió la cadena, tuve que remontar. Y también es verdad que si hubiera sucedido en Sydney o en Atenas, a lo mejor el desenlace hubiera sido diferente, porque Sydney, Atenas, Pekín, carreras de 2 horas, había un poquito más de margen. En el mountain bike actual, a partir del 2012-13, donde las carreras han bajado mucho de tiempo, pues hoy en día cualquier pequeño error al principio pues te hace que hagas un 15 en los Juegos Olímpicos, que es una pasada, pero que al final, como no hay tiempo físico para mejorar, pero bueno, en Río nos llevamos una alegría con la medalla de Coloma, o sea que tampoco perdimos. ¿Te ha quedado alguna espina clavada con esos 2 cuartos puestos o estás satisfecho? Sobre todo aquel año, ¿no? Parecía con Fontana, con la tija rota y tal, que estuviste muy cerca. No, realmente no. A ver, los primeros 15 minutos sí que te queda ahí y dices, cuarto, ¿sabes? Pero los primeros Juegos Olímpicos iba a aprender y acabé haciendo cuarto, a 20 segundos de Sauser, que hizo 3º. Con el tiempo me di cuenta que no hubiera sido positivo ganar una medalla allí, porque luego cuando gané la medalla en Atenas, detrás del grandísimo Absalón, me di cuenta de lo que significaba ganar una medalla olímpica, la prensa, los sponsors, llamadas telefónicas, pues la agenda realmente se vuelve intensa. Y ganar una medalla olímpica en Sydney con 22 añitos que tenía, pues a lo mejor me hubiera arruinado la carrera deportiva, porque al final te subes arriba, te crees el jefe del mundo, y yo creo que me fue bien hacer cuarto. Luego Atenas, 2º, que quería ganar, pero las carreras son como son, y ganó el mejor, ganó Absalón. Pekín, pues el 10º con un problema físico, que es normal, porque es que es normal que pasen estas cosas, que no somos robots, no somos Nino Schurters. Y luego hace referencia un poco al 4º puesto detrás de Fontana en Londres. Bueno, ahí un poco para todo, a mí se me salió la cadena y a él se le rompió la tija. Yo creo que ahí quedamos empatados, unas tablas deportivas. Evidentemente me hubiera gustado hacer 3º en Londres, pero también me hubiera gustado ganársela a Fontana sin que hubiera tenido problema con la tija, o sea, una carrera limpia. Así que 4º pues tampoco me supo mal al principio, en el primer momento tal, porque además el 2012 ya tenía 34 años, si no me equivoco, dices, a lo mejor son los últimos Juegos, ¿no? Y que no fue el caso, porque luego llegué a Río, pero fue un momento pues que sí, que temblaba ahí un poco y dices, ese 4º se me ha escapado, pero bueno, bien, contento, sin rencor. Bueno, José, en tu carrera has participado, has formado parte de varios equipos, pero ha habido uno, yo creo, en el que más te ha definido y te ha marcado, que es el Multivan Mérida. Cuéntanos un poco también, supongo que te sentías un poco el líder de una de las estructuras más internacionales y más potentes de la Copa del Mundo. Sí, efectivamente, no he pasado por muchos equipos. Si echamos para atrás, empecé con Scott como juvenil, utilizando una bicicleta Scott. Mi primera bicicleta, en cambio, fue una Mongoose o una Diamondback y luego una Scott. Pero luego, como equipo, pues pasé al Scott, que estuve 3 años en Internacional, luego 4 años en Italia con Bianchi, y luego desde el 2004, casi 20 años, este año hace 19 años, casi 20 años con el Mérida. Que era el líder, no del todo, porque teníamos a nuestra gran reina del deporte, a Gunrita Dale, ¿no? Compartíamos un poco el liderato en el equipo, pero era un equipo que no era... Había un líder, evidentemente, que era el que ganaba más carreras o el que tenía un poco la cabeza más visible, pero todos los corredores formábamos el Multivan Mérida. Y el Multivan Mérida, con el tiempo, nos hemos dado cuenta que se recuerda como un equipo unido, que iba a las carreras, que tenía un buen rollo, que un poco con lo que está sucediendo con Lucas Baum y George Egger, ¿no? los corredores del Speed Racing Company. Son 2 colegas, se entrenan juntos, se pelean juntos en carrera, uno gana, el otro no, luego corren la Cape Epic juntos, y ese Multivan había mucha cohesión en el equipo, no eran individualismos, no eran corredores solos, y entonces yo creo que se recuerda por eso. Y como bien dices, pues bueno, pues he pasado por 3 equipos, de todos he aprendido mucho, de Scott aprendí un poco el concepto del show,
de que el deporte no solo es resultados. En Scott se ganaba carreras, pero era Scott Suiza, americanos, había un componente americano en el entonces, se llamaba Scott USA, solo decir eso, las bicicletas, y me aprendió mucho a atender a la prensa, bueno, pues a la prensa y la importancia de los sponsors, de la prensa y el trato. Con los italianos aprendí la profesión. En invierno comer pasta sin salsa y la carne sin salsa y a la parrilla en invierno. Durante la temporada podía comer con salsa, porque durante la temporada ya entrenas más, pasas nervios, adelgazas incluso. Pero en invierno era realmente lo contrario que hace mucha gente, que durante la temporada se cuida mucho y en invierno se dejan ir, ¿no? Allí aprendí mucho con los masajistas italianos que tenía, que sabían muchísimo, que habían estado, pues, el ciclismo italiano, ¿no? El mestiere que dicen ellos. Y luego con Mérida, que son alemanes, estrictos, no es que sean inflexibles, sino que ellos tienen una estrategia, un cuadrante, ¿no?, para cumplir, y ahí lo he aplicado todo, ¿no? He aplicado un poco la anarquía y el showman de Scott con el profesionalismo de los italianos dentro de la carrera, ¿eh? Fuera de carrera los italianos sabemos cómo son, que son igual que nosotros, latinos y de alegría. Y lo he trasladado todo y entonces pues yo creo que es la combinación perfecta. De aquí que llevé casi 20 años con Mérida, primero implicado con el equipo y luego ahora sigo implicado con la marca Mérida como embajador, desarrollo producto, test de bicicletas y bueno, pues eventos y carreras también, o sea que he encontrado ahí el mixto perfecto, ¿no? Yo creo que tampoco soy un showman anárquico ni tampoco soy un fakir del entreno, entonces yo creo que es la combinación perfecta el Multivan Mérida en su momento y el Mérida ahora mismo. Y formando parte del equipo Mérida, llegó otro momento clave en tu carrera que fue el Mundial de 2010, ¿no? La forma de cerrar el círculo y de lograr, pues, ser campeón del mundo de todas las categorías. Efectivamente, efectivamente. Además fue un título por equipo. Cada uno tuvo un cachito del pastel de Hermida, ¿no? Sí, con Scott gané el Campeonato del Mundo Juveniles, luego en Sub-23 el año 2000 gané con Bianchi, y luego pues cerrar el círculo de los 3 campeonatos del mundo, que luego hay Masters, todo hay que decirlo, pero los 3 más al inicio, pues lo cerré con Mérida. Además fue muy emotivo porque llevaba casi 10 años intentándolo, desde que pasé a la categoría élite hasta que gané, casi pasaron 10 años, gané con 32 años. Y quieres que no, pues parecía como que me iba a retirar sin un mundial, cuando siempre había estado ahí como favorito y tal, y al final pues se consiguió en el sitio. Qué bien. Luego ha quedado también un poco el recuerdo de aquellos años, los primeros 2000 en general, esa primera década, también muy agitada en cuanto a desarrollo de producto, ¿no? Totalmente. En poco tiempo se pasó de correr, pues prácticamente con aluminio y ruedas de 26 pulgadas a auge del carbono, diferentes diámetros de rueda, geometrías más agresivas. Entiendo que también vosotros como corredores visteis que el material pasaba también a ser determinante. Totalmente, totalmente. Los últimos 10 años ha evolucionado mucho el ciclismo, todo hay que decirlo, pues ha entrado la electrónica y la rueda 29, pero realmente digamos que no ha habido una evolución en el ciclismo, entre comillas, sin querer faltar respeto a todos los ingenieros y a todas las marcas, ¿no? Pero realmente, bueno, pues hacer una rueda de 29 es ensanchar todo un poco y ya está, y la electrónica sí que hay un componente tecnológico de innovación. Pero lo bonito del deporte de mountain bike, yo que casi lo viví desde el principio, que es muy joven, es que al principio se estaba construyendo el deporte, y cuando construyes el deporte hay inputs y llega información, ideas de todos los sitios. Entonces había mucha gente de motocross, había mucha gente implicada de correr a pie para los entrenamientos, había gente implicada de la carretera, del esquí, había gente de todo tipo. Y bueno, si miramos un poco la historia, había bicicletas que eran auténticos engendros, pero que eran muy innovadoras. O sea, una suspensión total ya se hacían hace 30 años. Manitou tenía una bicicleta que tenía la suspensión delante y atrás, una combinación de frenos de disco, ya se hacían, había unos frenos de disco de tambor, con cable, ya se hacían muchas cosas, se innovaba mucho, y antes se permitía a las marcas, se permitían poner mucho dinero y mucho desarrollo en innovar, porque las marcas querían diferenciarse unas de las otras, y veías una marca y tú la reconocías porque hacía ese tipo de cuadro curvado con ese
con esa tubería, veías otra, dice, no, este solo hace carbono, y hacía ese carbono. Y había Alpinestars, por decirte, la marca Alpinestars hacía bicicletas, y hacían las Omega y las Cromega, que tenían las vainas elevadas, que ahora hay una bicicleta de gravel que también tiene las vainas elevadas de atrás, pues eso se hacía 30 años hace. Y antes se innovaba mucho más, hoy en día hay como un cierto miedo, porque hay mucho a perder, hay mucho dinero a perder, entonces de ahí un poco el aficionado a veces los entendemos, cuando dicen, no, parecen todas las bicicletas iguales, salidas como churros y del mismo sitio y cambian colores. También es verdad que cada vez es más difícil, cuando creas un deporte está todo por inventar, y entonces pues ahora cada vez hay menos cosas para inventar, es como la arqueología, cada vez hay menos cosas a descubrir, entonces cada vez que se descubre o se hace algo nuevo, pues tiene que ser algo realmente que funcione, no se permiten los errores, pero sí, yo he vivido una época de innovar y que los corredores nos dejaban innovar. Los corredores aparecíamos al equipo con algún engendro que habíamos creado en casa, porque sí, no sé qué. Yo los primeros tubeless, un secreto entre todos, en Atenas yo corrí con unos neumáticos que me hice yo, entre comillas. Tenía unos Maxis, unos Exception Series, unos Larsen, que era el neumático más ligero que había en el mercado, que eran 500 y pocos gramos, pero no eran tubeless. Entonces lo que cogí, me fui a una tienda de pintura, compré el látex líquido, lo diluí con agua destilada y pinté por dentro el neumático, entonces con el látex de piscina se quedó sellado. Le puse una capita muy fina y lo que hice es convertir un neumático súper ligero de 500 gramos con una capa fina de látex, que era flexible, lo convertí en un neumático que no era poroso y pude utilizar tubeless. Claro, yo corrí con 560 gramos de neumático, y prácticamente todos los corredores, bueno, Ralph Neff, los corredores del multivan, porque yo compartía el secreto con Ralph Neff y los que íbamos, y en cambio los otros corrían con tubeless, que eran neumáticos de 720 gramos, ¿no?, de la época. Bueno, pues a esto se permitía antes, ahora hoy en día es complicado, ¿no? O llegabas de casa y habías troquelado todos los acoples para bajar peso, o habías con la herramienta, con la Dremel, habías quitado algún cachito del cuadro para rebajar, y bueno, en un primer momento el mecánico se espantaba, pero luego decían, cuidado, que esto no está mal, esto es un invento. Antes se permitía mucho, hoy en día los corredores, hay muchos, pero son poco participativos muchas veces en la creación del mercado, porque tampoco tienen tiempo, porque se les exige correr, descansar, entrenar, correr, descansar, y al final no les dan casi margen a conocer lo que tienen entre las piernas, que al final, yo siempre lo decía, yo a lo mejor el mejor motor no tenía ni la mejor técnica, pero yo sabía lo que tenía entre las piernas, la bicicleta que tenía, y qué necesitaba para mejorarla. Ostras, pues necesito una bici, necesito 120 o 100 centímetros más, o 10 centímetros más, necesito este neumático o este, no sé, pues eso siempre lo pedíamos, y ahí pues conseguíamos ganarle esos segundillos a Absalón o al Nino de Schurter que había. Justo te iba a preguntar sobre estas dos figuras. Tú viviste, bueno, más de cerca imposible, los duelos entre ellos dos, que además en cierto modo también le dieron un impulso pues mediático, y el mountain bike se hizo más grande, ¿no?, en aquella época. Bueno, ¿cómo recuerdas aquellos mano a mano, ¿no?, la figura de Absalón y de un joven Nino? Y luego también, si allí entre vosotros, entre los que estabais en la pomada, ¿pensabais que Nino se iba a convertir en el gran dominador que ha sido durante todos estos años y que realmente todavía sigue siendo? Empiezo por la última. Nino siempre ha sido un fenómeno. Lo teníamos localizado, se sabía. En Suiza Nino nunca se ha escondido, se sabía desde juveniles, ya en las copas de Suiza, en la Swiss Cup de la época, la Swiss Power Cup se llamaban, ya no lo decían. Yo además tengo mucho contacto con Thomas Friesne, con el manager, y ya siempre me lo decía, ostras, Nino, tengo un chavalillo que es una máquina, no sé qué. Al final siempre cuando te dice la primera vez esto, siempre dices, bueno, pues como todos, siempre hay un junior cada año, es que es inevitable que haya un junior cada año que es campeón del mundo, pero no todos han dado continuidad, ¿no? Y en el caso de Nino, ha sido de esos que ha dado continuidad. Fíjate que hay muy pocos juveniles de los últimos 10 años que han dado continuidad a lo que habían lo que eran en ese momento, ¿no? Kulabi, pero tardó bastantes años para convertirse en el Kulabi que conocemos, pero Kulabi ganó el Campeonato del Mundo Juvenil. Sagan lo perdimos, ahora está de vuelta, todo hay que decirlo, pero Sagan ganó el Campeonato del Mundo y luego se fue a la carretera. Absalón sí que cogió el relevo de juvenil, sub-23,
y élite, y yo también, pero bueno, yo soy más viejo que ellos, pero nadie esperaba que Nino tuviera una carrera tan larga y que hoy en día, 2023, tenemos el campeón del mundo que es Nino Schurter, que es increíble. O sea, 10 campeonatos del mundo, si no me equivoco, Copas del Mundo, 8 o 9, ya no sé cuántas lleva la general de la Copa del Mundo, el récord de Absalón batidos con 32 carreras, 33 carreras, depende si contamos short track o cross country. Increíble que Nino Schurter esté hoy en día aquí y más teniendo los rivales que ha tenido por el camino, porque es que Nino, si puedo decir, pues me tuvo a mí como rival. Bueno, primero finiquitó sus rivales de su categoría, pero luego ya se nos puso en la categoría élite, a más entró a la categoría élite como un elefante en una cacharrería, entró y nos destrozó la categoría. El primer campeonato del mundo que corrió en Canberra lo ganó, que llegó al sprint con Absalón. Además, Absalón era el gran dominador del deporte, de todo, era el gran dictador, digamos, en el sentido de buena palabra, y ganó el primer campeonato del mundo en el 2009. Luego le robé yo el título en el 2010, 2011 también acabó segundo detrás de Kulavi, pero desde entonces, desde el 2012 ya, hasta aquí, es el Nino Schurter. Solo ha perdido una vez con Jordan Sarru en época de pandemia, pero por lo demás, bueno, y otra vez con Absalón en Hafel, en Noruega, pero por lo demás, los números están ahí, y Nino, pues... Y yo creo que lo ha conseguido, tiene mucho talento, tiene mucho físico, pero es un tío innovador. Nino Schurter ha aportado al mountain bike, y no hay mucha gente que aporte al mountain bike, porque hay campeones que pasan, cogen el título, lo mantienen durante el año, se van, pero que dejen legado. O sea, Nino ha aportado un estilo de pilotaje, ha aportado fue el primero que empezó con tubulares, luego cambió, empezó a jugar mucho con la tecnología para ganar a sus rivales. Nino Schurter utilizaba las ruedas de 27,5 con tubular, pero es que en realidad el tubular hacía 50, por lo que casi iba con una rueda de 28,5, 29. Y eso tiene sentido, porque la rueda era más pequeñita, había menos radios, bueno, menos radios no, pero eran más cortos, había menos torsiones y flexaba menos que una rueda de 29 de las nuestras, o sea, tenía una bici más reactiva. Y Nino es un tío innovador, un tío que está todo el día buscando por internet, está todo el día mirando. Pasas por al lado suyo y te escanea, te pasa todo el escáner a ver qué estás buscando para batirlo a él y él qué puede mejorar para batirte a ti. Los entrenamientos, Nino empezó con el entrenamiento de core en el gimnasio, de movilidad, y luego toda la gente pues ya lo ha implementado en su rutina diaria. Y así todas las cosas. Es más, yo tengo una anécdota tengo en casa una máquina de magnetoterapia, y en 2011, que yo era el campeón del mundo y llevaba el maillot de campeón del mundo, me llamó y me dijo, tío, te tienes que comprar esto, una máquina de magnetoterapia. Digo, ¿una máquina de magnetoterapia? Sí, para descansar, para recuperar después de los entrenos. O sea que hay buen rollo con él, porque siendo yo campeón del mundo y él queriendo batirme, que me batió luego, nos llamábamos bueno, al final hay afinidad con él, ¿no? A lo mejor con otro corredor no me lo diría, con Absalón no me diría su secreto, pero con Nino me llamó y me dijo, tío, te tienes que comprar esto, yo te lo organizo porque es unos suizos y tal. O sea, que es un tío que innova y quiere dejar legado en el deporte, y lo vemos constantemente con su manera de actuar y como, bueno, y sobre todo las bicicletas. Scott, la evolución de las bicicletas pues van también mucho de la mano de los detallitos que él tiene, pues se van evolucionando. El actual número 1 del ranking UCI es David Valero, un corredor que tiene un palmarés ya sobresaliente, ¿no? Con una medalla olímpica, un subcampeonato del mundo reciente. Bueno, primero, ¿cómo valoras su estilo, su forma de correr? Y lo segundo que te quiero preguntar es si le ves capaz de dar ese pequeño último salto final para convertir estos logros en triunfos finales, ¿no? En oro, en maillot arcoiris. Esta es la pregunta del millón, pero ¿qué le falta a Valero? O sea, ¿qué le exigimos? Ha ganado una Copa del Mundo, ha hecho podium, segundo luchando con Nino Schurter al sprint. Evidentemente que querríamos a Valero ser Nino, pero es que estamos viviendo un momento histórico, tenemos que valorarlo como un segundo. Es que a veces cuando conseguimos el segundo ya queremos el primero, ¿no? Y el primero que quiere el primero es él mismo, él quiere ganar el campeonato del mundo. Pero una vez estás ahí, ya más luchando contra el más grande de la historia, pero no porque es que en paz descanse, un Pelé, sino que es Nino Schurter en activo
y no ha ganado porque pinchó Valero, sino de tú a tú. Cuando llegas a un resultado de esos, o sea, engrandece a Nino y engrandece a Valero. Yo siempre lo había dicho, yo mis segundos puestos detrás de Absalón, que tengo infinitos, o contables, pero que son muchísimos, yo siempre decía, yo acababa segundo de Absalón, era lo mejor que me pasaba, porque me engrandecía, o sea, estaba de tú a tú hasta el último kilómetro en la casa de campo con Absalón, era el más grande de la historia, entonces te engrandecía, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué le falta? Pues bueno, yo si nos ponemos en ciencia ficción, alguna vez lo he dicho, yo le quitaría envergadura a David Valero, porque al final el centro de gravedad, pues él lo tiene descompensado en contra de sus rivales, ¿no? Nino Schurter más compacto, menos alto, el centro de gravedad más bajo, el paso de curva más rápido, Valero pasa muy rápido y la técnica está ahí, la velocidad está ahí, pero si quisiéramos buscarle ahí el puntito, quizás sería eso, ¿no? Evidentemente, si le quitamos envergadura y altura a Valero, pues perdería esa potencia que tiene David Valero en las últimas 3 vueltas, ¿no? Es ciencia ficción, la verdad es que tenemos que disfrutar del momento, a Valero hay que exigirle que nos siga dando espectáculo, que nos haga disfrutar, que luego él si quiere ganar o perder no, pero si quiere ganar y o consigue, que sea cosa suya, que disfrute él, pero sobre todo que nos haga disfrutar pues con su segundo, primero o quinto puesto, que al final es un momento histórico que hacía años que no volvíamos a estar en esta situación, de tener uno de los nuestros delante y a más de tú a tú con la figura en ese momento, o bueno, ahora hay muchas figuras, pero que es Nino Schurter, ¿no? Cuéntanos cómo fue ese momento en el que te llama Tom Pidcock para que un poco supervisar esa traslación, ¿no? O su paso al mountain bike, porque lo comentabas hace poco en la retransmisión de la Copa del Mundo de Ciclocross, que bueno, en Ineos estaban un poco sí. sorprendidos, ¿no? Bueno, sorprendido yo también. Yo a Pidcock lo conozco desde hace años. Por circunstancias, mi mecánico de toda la vida del Multivan Mérida era inglés, es inglés, perdón, y era el mecánico de la selección inglesa de ciclocross. Entonces a Pidcock desde pequeñito ya lo tenía en la selección de ciclocross, entonces él lo conocía. Pidcock siempre me veía ganar carreras y siempre le preguntaba por Hermida, no sé qué, tal, porque él sabía que era el mecánico, porque Pidcock también es un poco al estilo Nino, pero un poco menos abierto, pero al estilo Nino siempre innova, busca, está todo el día buscando. Tengo muchísimas anécdotas de él, que a veces nos hacemos imagen de una persona y al final no te das cuenta, él cocina cada día. En el Campeonato del Mundo, que estuvimos en Les Gets, se levantó a la mañana, a las 7 de la mañana, cocinó su arroz, sus huevos, sus scrambled eggs, que es huevos revueltos, y ¿te cocino para ti? Digo, no, que tú tienes que correr, yo llamaré mi desayuno, ¿no? Cuando normalmente el staff cocina para... Es un tío que le gusta saber de cocinar porque luego sabe que esa gasolina es lo que él va a usar y quiere hacerlo él. Le gusta tocar los neumáticos y que le expliquen porque luego él va a escoger ese neumático. Es un tío innovador. Y bueno, pues es un poco lo que iba a decir, ¿no? Que bueno, la llamada fue especial porque yo lo conocía de haber estado ya entrenando en mi zona, cuando corría con el Wiggins y anteriormente, que era el equipo Specialized Wiggins, bueno, era Wiggins de carretera y Specialized en mountain bike, y cuando pasó al Ineos, Ineos creó la estructura, creó el concepto de ganar los Juegos Olímpicos con Tom Pidcock, porque Pidcock había pedido que quería ganar los Juegos Olímpicos. Y Ineos no tenía conocimientos de mountain bike, ahora cada vez más, y estamos viendo cómo están metiendo el hocico ya. Y entonces pues Ineos dijo, bueno, pero ¿cómo lo hacemos, no? Y Tom Pidcock le dijo, mira, vamos a hacer así, ¿no? Con su manager y su mano derecha, le dijo, pues, y necesito a Hermida para asesor. Yo no sabía, ¿eh? Y entonces pues cogieron y me llamaron. Evidentemente cuando les dijo Hermida, Ineos dice, bueno, Hermida, buscaron a Google, pero si es de mountain bike, vale, pero no lo tenían localizado, entre comillas, a mucha gente sí, pero las altas esferas no, y entonces pues me llamaron y me plantearon poder trabajar para Pidcock. Les dije que para Ineos no quería trabajar, que solo quería trabajar para Pidcock porque Tom me lo había pedido, y así ha sido los últimos 3 años. Pues bueno, el proyecto antes de Juegos y el año pasado pues estamos juntos, o sea que bien, y es muy divertido ver cómo al final es un chico joven,
ya tengo 44 años, ya veo, veo cómo se mueve, el mountain bike ha cambiado mucho. Los corredores son muchísimo mejores de lo que yo era, entonces me da envidia sana, la verdad, porque cuando los veo correr, digo, este Nino aún aguanta ahí, y el Peacock, y el Koretsky, y el Braidot, y dices, ahora estamos viviendo una época de ciclismo guapísima, y más de una vez lo he dicho, que a mí me gustaría ahora volver a correr cuando estaba en la élite para poder pelearme con esta gente, porque son gente que aporta muchísimo y que ves correr a Pico, ves correr a Nino, ves correr a las nuevas generaciones y si eres capaz de estar ahí con ellos es que te aporta muchísimo. Es una pasada cómo van de rápido, cómo entrenan, cómo se cuidan, un poco todo, la verdad es que envidia sana. Y bueno, pues estoy cerca de Tom. Claro. Bueno, antes de pasar a esta nueva generación de corredores, ¿sentiste como parte de ti, ¿no? Un cachito de esa medalla de oro, sentiste que era tuya? Entiendo que estuviste orgulloso, ¿no?, de verle cómo se culminaba ese proyecto. Sí, totalmente. Además, bueno, tenía ahí un poco sentimientos contrariados, ¿eh? Porque tenía a Valero, sí, estaba en la tele mirando a Valero y mirando a Tom, ¿no? Tom ya iba adelante desde casi el principio, bueno, mitad de carrera, y Valero volvió al final, o sea que había sentimientos contrariados, pero la verdad es que estaba contento, muy contento. Y bueno, pues a la noche me envió la foto con la medalla. Y justo esto, ¿no? ¿Cómo valoras esta nueva generación de supercorredores que son estos multidisciplinares, ¿no? Pidcock, Van der Poel, capaces de dominar en varias disciplinas de ciclismo, en algunas muy diferentes entre sí? Bueno, es espectacular, ya lo digo, y es que yo creo que estamos viviendo la época del ciclismo más bonita. Evidentemente no conozco las de Merckx o Coppi, pero ahora es una época de innovación, de gente valiente, corredores que aportan al ciclismo. Has hablado de los grandes nombres, Van Aert, Van der Poel, Tom Pidcock, Pogacar, pues que hay un elenco por detrás de corredores brutales, que son jovencísimos, que todos aportan en mountain bike, en carretera, en pista. Y todo es porque hay vasos comunicantes, porque desde hace unos 10 años o así, el cliché aquel de tú eres de carretera, tú eres de mountain bike, tú eres de... que te ponían y ya no te movías de ahí en toda tu carrera deportiva, esa barrera se ha roto. Todos los corredores hoy en día, todos los jóvenes corredores, empiezan en clubs y en sus clubes y ya tocan todas las bicis. Tocan el ciclocross, tocan la montaña, a todos les gusta saltar, a todos les gusta el ciclocross, a todos les gusta la carretera, y eso hace que tengamos este elenco de corredores ahora mismo brutales, sea en carretera, sea en mountain bike, pero que luego tengan tantas transferencias entre ellos, que en invierno, ya no solo en invierno, sino que hacen mountain bike durante todo el año, pero hacen carretera, son profesionales de carretera, los de mountain bike hacen carretera, ciclocross, y eso hace que el deporte crezca totalmente, que el espectáculo crezca, que se suba un escalón más o dos de golpe en cómo son las carreras, tácticamente, como el tiempo, la velocidad, y bueno, pues es una época buenísima ahora, como bien dices, pues son multidisciplinares, son una navaja suiza, te sirven para todo. Y además lo que me admira más es que son capaces de analizar la dinámica de la disciplina, de cada disciplina, y es como si tuvieran un software programado en el cuerpo que cuando se suena a la bici de montaña actúan de una manera y cuando se suben a la carretera actúan de otra manera. Esto no pasaba antes. Antes venía un corredor de carretera y corría en mountain bike como si estuviera en carretera, la técnica de carretera, las curvas las cogía igual como en carretera. Entonces, hoy en día no sucede eso. Tú coges a Tom Pidcock, lo pones encima de la bicicleta de carretera y se comporta de una manera. Y cuando lo cambias, igual que Van der Poel y tal, cuando se cambian de bici se comportan de otra manera, pilotan diferente, tienen un software diferente, y esto es un momento histórico para el deporte y para el ciclismo en general. Bueno, esta temporada Red Bull pierde los derechos de la emisión de la Copa del Mundo y pasan a ser propiedad de Discovery y dejará de emitirse la Copa del Mundo de Cross Country de descenso en abierto. ¿Cómo crees que afectará al seguimiento del deporte? Hombre, indudablemente que sea de pago afectará. Yo siempre lo he dicho, Red Bull ha sido muy generoso con el mountain bike y de alguna manera habría que devolvérselo, entre comillas, porque quieras que no, Red Bull empezó en el mountain bike, cogió el relevo de Freecaster, donde fue un drama, fue un puff, y cogió Red Bull el mountain bike y lo ha catapultado a otra dimensión. Y además se lo ha hecho de una manera generosa, no se ha quedado el deporte.
nunca hemos visto una Copa del Mundo que se dijera Albstadt by Red Bull. Nunca fue el sponsor principal porque dejó espacio a Oakley, a Mercedes, a otros sponsors, a Shimano. Cierto es que había carteles que ponía Red Bull TV y además lo ofrecía en abierto para todos los países del mundo con comentaristas, con idiomas y tal. Entonces siempre es una cosa que tenemos que agradecerle siempre a Red Bull y ahora pues estará en otras historias seguramente, también tiene Red Bull Bike, pero en el cross country en especial y el descenso pues hay que darle las gracias eternamente. La incorporación a la nueva de Discovery a través de Eurosport o GNCN o quien sea, pues veremos cómo avanza. La verdad es que hay poca información a día de hoy, según hablo con los equipos, pero bueno, es una corporación grande, tiene la capacidad de subir el deporte a otro nivel, o al menos eso ha manifestado, y habrá que esperar que pasen las primeras carreras o al menos la primera temporada para poder juzgar a Discovery, pero ya te digo, yo por lo pronto siempre estaré eterno, más allá de que he sido comentarista de Red Bull los últimos 2 años, al deporte en sí, porque yo cuando corría pues estaba en Red Bull, siempre atento, siempre querían innovar el deporte, hablaban mucho con los corredores, con los equipos, querían llevar el deporte a un sitio que ellos no iban a ser propietarios, pero por eso digo que siempre han sido muy generosos, porque querían subir el deporte para saber que un día alguien vendría y se lo podría llevar, porque en realidad Red Bull tenía un acuerdo con la UCI es la propietaria del mountain bike, entre comillas, y la UCI, pues cuando llegó el momento de tener cifras bonitas y poder venderlas a buen precio, pues la ha vendido a otra plataforma, o sea que Red Bull ha sido muy generoso en construir algo que sabía que algún día se lo podían llevar. Y luego, para terminar, quería preguntarte por una iniciativa, cada salida un residuo, que comenzó, bueno, ¿no? Corrígeme si me equivoco, casi como así una pequeña broma, y al final, bueno, se ha terminado convirtiendo en una campaña en la que se ha involucrado mucha gente, con una cosa además que es obviamente muy, muy positiva, que es, bueno, pues la limpieza de los montes. Cuéntanos cómo ha sido todo este... Pues fue, como bien dices, no una broma, pero porque fue real, fue saliendo del confinamiento. Antes del confinamiento, yo creo que coincidiremos todos, teníamos una vida a turbina, íbamos a turbina siempre. El confinamiento nos paró a todos un poco, luego hemos vuelto a turbina, pero con otro punto de vista, también hay que decirlo. Pero fue parar en el confinamiento y los primeros días que volvimos a salí y realmente, más allá de que aire fresco, libertad, la sensación que tuvimos todos, me di cuenta que el entorno estaba sucio. Cosa que antes estaba igual de sucio y no lo veíamos. Y es curioso porque durante el confinamiento nos ensució nuestro entorno natural o las calles porque no había gente en la calle. Pero estaba sucio, entonces, pues bueno, el primer día que salí, encontré ahí, me molestó una lata, ahora no recuerdo bien, tendría que buscarlo, una lata, un plástico, algo que estaba justo en un sitio que dices, es que no tiene sentido esto lo han tirado a posta. Y lo cogí y al llegar a casa, pues un poco como protesta, ¿no? En vez de insultar, ¿no? Como protesta, dije, pues bueno, hashtag, cada salida un residuo. Y me lo he planteado, y bueno, me lo he planteado, no, lo sigo haciendo, salgo, muchas veces lo cuelgo, muchas veces no lo cuelgo, pero cada día que salgo llego a casa o por el camino cojo un residuo y lo llevo a una papelera, ¿no? Y nació así, de una manera tan sencilla, hashtag cada salida un residuo, pues cada día que salgo a hacer una actividad física o a caminar o cualquier cosa, veo un residuo, no me cuesta nada, y lo cojo y lo dejo en su sitio. Que yo siempre lo digo, la campaña en sí no es que la gente recoja, es que no tire. Claro. Que me equivoqué del hashtag, el hashtag es no tires cada día, ¿no? Pero bueno, me alegra mucho, la gente me envía mensajes de sus hijos, de mensajes muchísimos, de fotos, hashtags, lo etiquetan, la gente que sigue la iniciativa y que además se lo inculcan a sus hijos, que es súper divertido, porque me envían, mira, cada salida un residuo y me hace especial ilusión. Además tengo un sponsor, Fullgas, que también se ha involucrado mucho también, con la difusión del logo, pues bueno, con la iniciativa y bueno, pues, pero al final la iniciativa es de la gente, no es de Hermida, no es hashtag cada salida un residuo, by Hermida, no quiero apropiarme en absoluto. Es de la gente, que lo use cuando quiera, como quiera y que sobre todo pues que se conciencien de no tirar, sobre todo. Pero si pueden recoger, pues que recojan.
Bueno, José, pues con esto suficiente, muchísimas gracias por tu tiempo y lo bueno es que contigo nunca es una despedida, ¿no? Porque sabemos que siempre nos vamos a ver en carreras, en retransmisiones, en eventos, o sea que seguimos en contacto y muchísimas gracias. Claro que sí que me veréis. Ahora ya me he puesto un ojito en el helicóptero, a ver si el año que viene me encontráis por aquí pilotando el helicóptero con David Vázquez. Así que os agradezco y bueno, agradecía a Red Bull, pues también agradeceros a los medios escritos, en plataforma también, a Solo Bici y las otras revistas que hemos tenido nacionales que durante toda mi carrera deportiva han estado conmigo y que siguen estando pues para las nuevas generaciones, así que muchas gracias también a vosotros. Perfecto, muchas gracias.